los diferentes síndromes que vamos a ver en hematología. Profe, una consulta, ¿por qué se modificó? Ahora tenemos solamente 6 clases. La semana del 1 de noviembre se rendiría, digamos. Ah, bueno, no importa, lo vamos a comprimir un poquito, no se preocupen. ¿Serían 6 semanas? ¿Son? 6 semanas, sí. 6 semanas. Ah, bueno, no, perfecto. Bien, entonces dijimos que la hematología se ocupaba principalmente de todas las enfermedades de la sangre, incluyendo los órganos que producen todos estos elementos de la sangre, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo está compuesto, cuáles son los elementos que componen la sangre, los cuales los vamos a dividir en dos: los elementos celulares o figurados o formes, digamos, que tienen una membrana, por decir, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Esos son los 3 elementos celulares que conforman la sangre. Y por el otro lado tenemos el plasma, donde, ¿qué nos va a interesar? En el plasma hay de todo. En el plasma tenemos iones, tenemos de todo. Pero todo eso lo va a manejar principalmente el riñón. Así que la mayoría del resto de los elementos del plasma, de lo que hay, de lo que se queda, de lo que se va, esa cantidad de elementos, de cosas que hay en el plasma, lo va a manejar el riñón, por lo tanto lo van a ver generalmente en nefrología. Pero a nosotros nos van a interesar 2 cosas del plasma dentro de hematología. Uno son unas proteínas que están dando vuelta por el plasma, que son los factores de la coagulación, ¿sí? Y otras proteínas son las inmunoglobulinas. Pero, por ejemplo, la albúmina, que es la proteína más importante y de más cantidad que hay en el plasma, se va a ocupar el riñón, por lo tanto, eso lo van a ver más que nada en nefro. Pero a nosotros nos van a interesar estas 2 proteínas, las inmunoglobulinas. ¿Por qué las inmunoglobulinas les parece que nos van a interesar en hematología? La anemia autoinmune, por ejemplo. No solamente por eso, porque si no también le tendrían que interesar al reumatólogo, porque son las causantes de casi todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Pero ¿quién produce las inmunoglobulinas? Las células beta. Perdón, Mauro, más fuerte. Las células beta, digo... Las células beta, ¿qué serían? Ay, no. Cuando evolucionan los linfocitos B. Los linfocitos B, te querrás decir, sí, por las células. Los linfocitos B. Como los linfocitos pertenecen al sistema hematopoyético, por eso las proteínas que producen, la inmunoglobulina que producen el linfocito B maduro, que en realidad es el plasmocito ya, cuando hay algún tipo de inconveniente, lo cual no nos estamos refiriendo a las inmunoglobulinas altas, por ejemplo en el lupus, sino que nos estamos refiriendo que hay una inmunoglobulina patológica. ¿Por qué? Porque el que está patológico en realidad es el plasmocito. A ese tipo de inmunoglobulina nos vamos a referir, ¿sí? Porque el sistema hematopoyético va a ser el que está afectado. ¿Estamos? Y con respecto a los factores de la coagulación, también porque vamos a estar hablando de la hemostasia, que también van a tener que ir a buscar la hemostasia normal en injuria de 3er año. Bueno, ahí tienen, digamos, cómo está compuesta la sangre, con estos elementos, son los elementos formes, estos son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y estas chiquititas acá, esto es un dibujo, son las plaquetas. Cuando nosotros dividimos a los componentes de la sangre por centrifugación, ¿se acuerdan que la centrífuga es como un coinorcito o un secarropas? No sé si existe la marca Coinor todavía, estoy antigua. Sí. El coinorcito, que es el secador de ropa, lo que hace es hacer una fuerza centrífuga, que como ustedes ven cuando sacan la ropa, está pegada al tambor, o sea que es para afuera la fuerza. Lo mismo hacemos nosotros cuando ponemos en un tubito sangre y dividimos. Lo más pesado se va a ir al fondo, que son los elementos figurados,
y lo más liviano, que es el plasma, va a quedar arriba. Así que si nosotros centrifugamos la sangre, obtenemos esto en el tubo. Dividimos el plasma y los elementos formes. Como dijimos, que la hematología nosotros nos fijamos principalmente en los elementos de la sangre y en los órganos que están involucrados en su producción. ¿Que quiénes son? Principalmente la médula ósea, ¿sí? El vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Cuando nosotros decimos dónde se forman las células sanguíneas, principalmente estamos hablando de la médula ósea. ¿Dónde tienen médula ósea los adultos? ¿En qué huesos? Principalmente en el esternón, en la cadera, en las vértebras. ¿Para qué necesitamos saber eso? Porque cuando nosotros tenemos un problema de médula, que pensamos que puede estar en la médula ósea, vamos a ir a punzar esos lugares. En cambio, en los niños, la médula ósea está en más cantidad de hueso. En los adultos, principalmente nos queda en la cadera, que es de donde nosotros hacemos las funciones, en las vértebras y en el esternón, que es otro lugar donde también hacemos funciones. Con respecto a la hematopoiesis, acuérdense que al principio, cuando el feto está en el útero, es extraesquelética, se produce en el saco vitelino, en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Pero al nacer se va volviendo fundamentalmente esquelética hasta quedar en el adulto en estos huesos que le estamos diciendo principalmente. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque cuando hay problemas con la médula ósea, el cuerpo tiene como una memoria, entonces ¿dónde se vuelven a fabricar? ¿Dónde se produce hematopoiesis? Y en los lugares donde alguna vez se produjo hematopoiesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay alguna enfermedad donde se produjo una hematopoiesis que nosotros le decimos extramedular, y principalmente van a ser el hígado, el vaso, saco vitelino ya no tenemos, pero en el hígado y en el vaso. Bueno, esto es lo que va ocurriendo con la hematopoiesis, los espacios extramedulares se van inactivando, queda en lo medular, en los huesos, y por último los adultos tenemos en todos estos lugares. También cuando nosotros vemos que hay alteración hay alguna patología hematológica que tenga compromiso de médula ósea, muchas veces en estos huesos que figuran acá es donde nosotros encontramos alteraciones, por ejemplo, de imágenes, o en los lugares donde tenemos que hacer biopsias, o sea, son los lugares donde vamos a ir a buscar, donde hay médula ósea. Cuando hablamos de la hematopoiesis, acuérdense, ahí está, se ve mejor esa, ¿no? Sí. De la hematopoiesis, ¿qué nos interesa saber? ¿Qué es muy importante saber? ¿Quién es la fábrica total de todas las células de la médula ósea? ¿Quién es la responsable? La primera responsable de que se formen todas las células de médula de la sangre. Médula ósea. Las células madre, no médula ósea. Claro, muy bien, las células madre, esas son las originadoras de todas las células de la sangre. Pero lo que hace la célula madre es principalmente, al principio, dividirse en dos líneas celulares, la línea mieloide y la línea linfoide. Para nosotros eso es muy importante, porque o tenemos alterada una línea o tenemos alterada la otra. Es muy difícil que haya una patología que afecte las dos líneas. Fíjense que acá la célula madre lo primero que hace es que se divide o a esta línea o a esta línea. ¿Qué hace la línea linfoide? Fabrica todos los linfocitos. Los linfocitos B, los T, los NK, ¿está? Todo lo que sea linfocito y lo que están en los tejidos. ¿Y qué hace la célula mieloide? Fabrica todos los glóbulos blancos no linfoides más los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de la serie mieloide, vamos a tener compromiso de todos estos elementos de la sangre.
podemos tener compromiso de todos estos elementos en la sangre, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos no linfoides. Si tenemos comprometida la línea linfoide, vamos a tener alterado alguno de los linfocitos. Bueno, esto es como más específico, acuérdense que para la hematopoiesis empieza acá hasta llegar hasta la última célula madura que se encuentra en sangre periférica. Las células pasan por diferentes estadios de maduración, ¿sí? Algunos tenemos oportunidad de verlos en médula ósea, como son estos, por ejemplo, que están acá, y algunos, como son estas que se llaman generalmente unidades formadoras de colonia, generalmente no tenemos opción de verlas al microscopio, solo se cultivan, por decirlo, ¿está? O se ven por citometría, bueno, alguna forma especial, ¿está? Entonces nosotros tenemos desde la célula madre hasta llegar a ser una célula madura para la sangre, que se encuentra en la sangre, como por ejemplo el neutrófilo, vamos a pasar, miren, por todos los estadios de maduración que tiene que pasar el neutrófilo, ¿está? Es importante saber todo esto, nosotros esto desde acá hasta acá podemos reconocerlo en médula, y solamente estos pueden estar en sangre periférica. Generalmente, en sangre periférica solo está el estadio maduro. No pueden estar estos estadios inmaduros. Eso es, si están en sangre periférica es porque hay alguna patología de la médula ósea. ¿Sí? ¿Me queda algo de esto? Bueno, vamos a ver un poquito de cada célula. ¿Cómo hacemos nosotros en la práctica diaria para reconocer todas estas células maduras? ¿Cómo están? En número, en calidad, ¿está? Tenemos el hemograma, que lo podemos hacer de dos formas. El hemograma es lo que nos informa la cantidad, el recuento total de glóbulos rojos que tenemos, de glóbulos blancos que tenemos y de plaquetas que tenemos. Lo podemos hacer de dos formas, en forma manual y en forma automatizada. Este es el aparato, el que ven acá, es el aparato con que se hace en forma automatizada. ¿Cómo hace? El aparato no es inteligente, dice, a ver, acá en esta muestra de sangre hay tantos glóbulos rojos, tantos glóbulos blancos, tantas plaquetas. ¿Cómo hace el aparato para decir que hay esta cantidad de glóbulos rojos, para contar que estos son rojos, estos son blancos y estos son plaquetas? Por el tamaño. Muy bien, Juan, por el tamaño. Dice, estos grandotes, a ver si tenemos un frotis. Miren, acá tenemos un frotis. Estos grandotes, esto es como se ven en realidad, estos grandotes, más grandotes de todos, son glóbulos blancos. Estos de ese tamaño, más o menos de 80 100 femtolitros, son glóbulos rojos. Y estas chiquititas, que son pedacitos de citoplasma, son plaquetas. ¿Está? Entonces, principalmente por el tamaño, también hay una forma de que ellos ven la complejidad interna de la célula. Fíjense que es diferente la complejidad del glóbulo rojo, que es una célula anucleada, de la complejidad interna del glóbulo blanco, que es una célula nucleada. También es como que pasa una luz por esa célula, y se da cuenta el aparato de la complejidad interna que tiene, así que una ayudita más que tiene el aparato para decir qué células son. ¿Sí? Entonces, el aparato también se puede equivocar. Es muy bueno para contar células porque cuenta un montón de células en segundo, pero tiene digamos, la limitación de cualquier aparato tecnológico, que si hay alguna alteración en el tamaño del glóbulo rojo, del glóbulo blanco, de la plaqueta, y no lo cuenta, porque no lo reconoce, sino que lo cuenta por tamaño, nomás tiene, el aparato está diseñado con tal característica, pero se puede confundir. Cuando lo hacemos en forma manual a este recuento, es como más indirecta la forma. ¿Por qué? Porque
Nosotros contamos en una... No sé si hay un dibujito acá. No. Contamos en una cubeta, por decir, chiquita, que la podemos mirar al microscopio, que está reticulada esa cubeta, donde decimos, che, vemos tantos glóbulos rojos en este volumen. Entonces lo trasladamos por regla de 3, que bueno, por mililitro veríamos tanto. Así que es bastante indirecto, mucho más inexacto el tema del conteo manual. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros cuando nos informan un hemograma tenemos el recuento de glóbulos rojos, que sabemos que el aparato los cuenta mejor que nosotras en el microscopio. ¿Por qué por esto? Porque nosotros lo contamos en forma indirecta por regla de 3. La hemoglobina también la cuenta el aparato mucho mejor. Pero el hematocrito, ¿qué era el hematocrito? ¿Se acuerdan? A ver, Mauro. Más fuerte, Mauro, porque no sé si tenemos... El porcentaje de glóbulos rojos con respecto al total de la sangre. Muy bien, perfecto. Entonces, mira, cuando nosotros teníamos este dibujito, acá, con esto podemos contar el hematocrito. Nosotros decimos, estos son, vamos a inventar, el 40% de este 100%, perdón, de este 100% que es la sangre. ¿Sí? Pero para eso tenemos que agarrar un tubo, centrifugarlo, dividir el plasma de los elementos formes y contabilizar qué cantidad es, qué porcentaje es del total. ¿Eso cómo les parece que lo hace el aparato? ¿Centrifugando? No hace tanto lío. El aparato pasa células y las cuenta, nada más. Los hace como por una fórmula matemática. Claro. Dice, bueno, si la hemoglobina es esta y la cantidad de glóbulos rojos es esto, el hematocrito debe ser esto. O sea, una estimación, una porquería. No sé si tan porquería siempre, pero no es el menos confiable de todos los resultados que me da el aparato, que es mucho más confiable que hacerlo en forma manual, menos el hematocrito. El hematocrito manual es el más confiable de todos, ¿sí? ¿Para qué tienen que saber esto? ¿Porque seamos hinchas? No, porque cuando ustedes están en un consultorio, ustedes tienen la oportunidad de ver un hemograma que les trae el paciente y dice en el hemograma si está hecho con un aparato automatizado o si está hecho en forma manual. Entonces, si está hecho en forma manual, ¿ustedes a qué le van a dar más bola? Al hematocrito. Lo otro es medio estimativo. En cambio, si les dan un hemograma hecho con un aparato automatizado, le van a dar mucha bolilla a la hemoglobina y a los glóbulos rojos y menos al hematocrito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hematocrito, no sé si después, capaz que en la clase de anemia lo digamos mejor, pero podemos dividir. ¿Se acuerdan que tenemos más o menos 5 millones de glóbulos rojos versus 5.000 blancos? Entonces, y las plaquetas, vieron lo chiquititas que tenemos, 250.000 plaquetas, pero vieron lo chiquititas que son, no ocupan mucho lugar. Entonces, ¿qué hacemos para hacer el hematocrito? Acá esta partecita blanca sería como los blancos y las plaquetas, que quedarían ahí, pero la verdad que en vivo y en directo es tan chiquito que se desestima, excepto que tenga 200.000 blancos el paciente, que eso es otra cosa. Pero en la mayoría se desestima esto, casi que no se ve así como acá que se ve esa columna blanca, se desestima y se considera esto que son glóbulos rojos, ¿sí? Bien, el recuento de glóbulos rojos también, de glóbulos blancos también es muy confiable porque hace lo mismo, y el recuento de plaquetas lo mismo, muy confiable. Pero lo que no es tan confiable por el aparato es el porcentaje de la fórmula que le decimos leucocitaria, que es que el aparato cuente, que diga, che, hay 80% de neutrófilo, 20% de linfocitos. ¿Por qué? Porque solo lo hace por el tamaño, nada más. Si tienen alguna alteración, los neutrófilos son muy chiquitos, los linfocitos son muy grandes y no los va a contar bien.
Entonces, la fórmula leucocitaria siempre es mucho mejor hacerla en forma directa con el microscopio. Ese es el frotis de sangre periférica, que vamos a tener oportunidad de ver en los talleres, donde podemos ver el glóbulo rojo, que es una célula anucleada, ahí con una flechita roja, anucleada, y por la forma tridimensional que tiene, que es bicóncava, la célula, podemos ver esa palidez central. Esa palidez central la podemos ver gracias por culpa de la forma que tiene el glóbulo rojo. Si esa palidez central no existe, o si esa palidez central está muy grande, va a ser patológico. Más o menos se ve así como le estamos mostrando en esa foto. Y los glóbulos blancos, todo lo contrario, son células grandes, nucleadas, que podemos hacer una fórmula, justo ahí tenemos un linfocito, pero bueno, después vamos a ver neutrófilos, se ven bien diferentes. Y las plaquetas, que son esas que están con la flechita negra, son muy chiquititas, son pedacitos de citoplasma, ¿se acuerdan? Bueno, con respecto a los glóbulos rojos, para nosotros saber más o menos el tamaño, si no tenemos el volumen corticular medio hecho por un aparato automatizado, en el frotis lo que hacemos es compararlo, tiene que ser más o menos igual al núcleo del linfocito. Así que el tamaño de los glóbulos rojos, para cuando ustedes lo tengan que ver en el microscopio, es más o menos normal cuando es parecido al núcleo del linfocito. Estos son los diferentes glóbulos blancos. Fíjense, bueno, los linfocitos ya lo estuvimos hablando. Después tenemos lo que son los neutrófilos, que fíjense que el núcleo es hipersegmentado, ¿sí? Tiene varias lobulaciones, hasta 4 decimos más o menos, y acá no se llega a apreciar bien, pero tiene todos unos puntitos que son gránulos, ¿sí? Que esos tienen distintas enzimas y demás que van a ayudar a la hora de que actúen con la defensa y las inflamaciones. Después tenemos los eosinófilos, que por lo general son binucleados, o sea, son 2, que se ven como unos ojitos, después lo vamos a ver bien también en el taller, y los gránulos que tienen el citoplasma son de un color un poquito más naranjita. Los basófilos, ¿sí? Que suele tener un solo núcleo y gránulos bien grandes y bien densos, bien azurófilos, fíjense la diferencia con estos que son bien chiquititos, que a veces tapa inclusive el núcleo, y esto sí no es tan común de ver en sangre periférica. Por lo general puedes encontrar uno, no mucho más, ¿sí? Y los monocitos, ¿sí? Que son un poquitito más grandes, y el núcleo puede adoptar distintas formas, ¿sí? Esto es lo que nosotros contamos para hacer la fórmula leucocitaria. Contamos 100 células, 100 glóbulos blancos, y ahí vemos el porcentaje, ¿sí? Lo que nosotros después hacemos en el frotis de sangre periférica, al verlo. Lo que sí, no sé si después tenemos para verlo el frotis. Sí. Bueno, y acá tenemos las plaquetas, chiquititas, ¿sí? Bien chiquititas. Solamente lo podemos ver a mayor aumento a las plaquetas, a menor aumento no. Todo esto en 100 por, para poder distinguir bien las células. ¿Qué decías vos de cómo se hace? Les quería preguntar con qué se creen que teñimos los frotis de sangre periférica, con qué tinción. Con grupo alianza. Bien, perfecto. Es lo único que cambia con la parte de histo. Desgraciadamente no vamos a poder hacer una tinción porque no tenemos un lugar donde teñir cuando vayamos a la facultad. Pero está bueno hacerlo porque el May-Grunwald es como el fijador, lo dejamos unos minutos y después el Scienza para teñirlo. Ya le vamos a llevar los frotis teñidos. Profe, o sea que cuando hablamos por ejemplo, el porcentaje de neutrófilo, monocito, linfocito, se hace en relación a 100 leucocitos, no al total. No, a 100. Porque nosotros, es una fórmula, contamos 100 en el microscopio, y de esos 100, ¿cuántos son neutrófilos, cuántos son linfocitos, cuántos son monocitos? Y nos queda la fórmula. Pensé que era del total, de los 6.000 a 10.000, digamos. Porque no podemos contar 6.000.
Son mano. muchos, claro. Nos volvemos Es muy locos. posible, Sí. sí. Entonces contamos 100, no importa cuántos Bueno. tengan total, después se pasan, ¿viste? Si de 100, a veces si tenemos dudas o el paciente tiene una leucocitosis muy importante, contamos 200, Claro. pero siempre después Hacéis termina la regla de siendo 3. el después, porcentaje. sí. Bien. Bueno, gracias. Bueno, les contamos un poquitito lo del tema de los síndromes hematológicos. Dijimos que nosotros tenemos en cuenta los elementos de la sangre, entonces si tenemos en cuenta los glóbulos rojos, nosotras siempre decimos que es muy fácil la hematología, porque primero que tenemos que nos ayudamos, no es solo clínico el paciente, sino que también nos ayudamos del hemograma y del frotis. Entonces, a nosotros les cuento cómo es en la práctica. Nosotros no es una especialidad de atención primaria. El paciente no puede decir yo quiero ir al hematólogo a nivel público, sino que es derivado por el médico de atención primaria. Un pediatra, un clínico, un cirujano, un ginecólogo. El médico de atención primaria, el generalista, nos deriva a nosotros por interconsulta. ¿Por qué motivo puede derivar un paciente hematología? Por causas clínicas y por alteraciones de laboratorio, por cualquiera de las dos cosas. Vamos a ver un poquito los síndromes que nosotros atendemos acá en hematología. No importa, algunos de estos síndromes, algunos vienen por causa solo por laboratorio y otros vienen por causas clínicas. Entonces, por ejemplo, lo más fácil para nosotros, para enseñarles, para que nosotros les enseñemos a ustedes, es agarrar elemento por elemento. ¿Qué puede pasar de patológico en el glóbulo rojo? O está aumentado o está disminuido, por eso decimos que es muy fácil. Nosotros tenemos 3 elementos en la sangre, y de esos 3 elementos pueden estar aumentado o disminuido. Cada una de esas cosas va a producir, si no está en el valor que corresponde, y está aumentado, va a tener algunos síntomas, si está disminuido puede tener otros síntomas, ¿sí? Pero no estaría dentro de lo normal. Por ejemplo, si agarramos los glóbulos rojos y están aumentados, ¿qué es lo que qué manifestación vamos a tener? Poliglobulia. Decimos poliglobulia y no decimos una enfermedad porque la poliglobulia, el aumento de número de glóbulos rojos, tiene un montón de causas. Algunas causas están en la médula ósea por una enfermedad de la médula ósea, como es el caso de la policitemia vera, o algunas causas son en forma reactiva, como es el caso de una hipoxia crónica, como un EPOC o un fumador, que hace que necesitemos más glóbulos rojos y por eso aumentan los glóbulos rojos. Pero si tenemos, ¿quién dijimos que era el encargado dentro de la hematopoiesis? ¿Quién dijimos que se encargaba de la producción de glóbulos rojos? ¿Qué línea? La mieloide. La mieloide. Entonces, si nosotros tenemos unos glóbulos rojos aumentados por culpa de la médula ósea, va a ser un síndrome mieloproliferativo, ¿sí? Porque está proliferando un elemento de la serie mieloide. Otra cosa que después vamos a ver, los síndromes proliferativos los podemos dividir en agudos y crónicos, que después lo vamos a ver. Si los glóbulos rojos, por el contrario, están muy disminuidos, vamos a estar hablando de los síndromes anémicos. ¿Sí? ¿Se entendió lo de los glóbulos rojos? Pasamos a los glóbulos blancos, que son los elementos que dijimos que nos iban a interesar. Si los glóbulos blancos están bajos, vamos a tener leucopenia. Generalmente las causas, si no son externas, son por una insuficiencia de la médula para fabricarlos, que están dentro de los síndromes de insuficiencias medulares, que puede ser que no pueda producir blanco, o puede ser que no produzca ni blanco, ni rojo, ni plaqueta. Con respecto a los glóbulos blancos, si están aumentados, ahí vamos a depender. ¿Cuáles son los que están aumentados? Y eso lo vamos a tener que mirar nosotros al microscopio. ¿Están aumentados los linfocitos o están aumentados todas las células no linfoides? Si están aumentados si están aumentados los linfocitos va a ser un síndrome linfoproliferativo, y si están aumentados los no linfoides va a ser un síndrome mieloproliferativo. ¿Sí?
Y por último, las plaquetas, que es el otro elemento que teníamos dentro de la sangre, que si están aumentados van a producir trombocitosis. Esa trombocitosis va a estar dentro de ¿qué? ¿De qué síndrome? ¿Quién era el encargado de producir plaquetas? El mieloproliferativo. Sería también la trombocitosis, estaría dentro de los síndromes mieloproliferativos. Y si el paciente tiene las plaquetas bajas, va a tener una trombocitopenia, que la mayoría de las veces va a estar dentro de los síndromes hemorragíparos, porque así se va a manifestar muchas veces. Cuando dijimos que otra de las cosas eran las proteínas, dentro de las proteínas las inmunoglobulinas, que estas las teníamos en el plasma. Si las inmunoglobulinas las fabricaba el linfocito B, el plasmocito, si están bajas, vamos a tener una hipogamaglobulinemia, o sea, va a haber alguna alteración en la fabricación. Son bastante infrecuentes estas hipogamalulemias cuando son primarias, son bastante infrecuentes, excepto que sean secundarias a alguna patología del adulto, y se ven en los niños muchas veces, y a veces no llegan las hipogamaglobulinemias, sobre todo cuando son severas, no llegan al paciente adulto, se mueren de niños, de infecciones, entonces no es lo que nosotros más vemos, la verdad que lo ven más los pediatras que nosotros. Y cuando hablamos de aumentos de estas inmunoglobulinas, ¿cuándo nos va a interesar? ¿Cuando el paciente esté aumentada la inmunoglobulina porque tenga un lupus? No. Nos van a interesar solamente si esa hipergamaglobulinemia es monoclonal, porque va a significar que ahí el que se está clonando para producir la misma inmunoglobulina es el plasmocito. Entonces la patología va a ser del sistema hematopoyético y no de la inmunoglobulina en sí. No del sistema inmunológico, sino por culpa del sistema hematopoyético que está produciendo de más, y encima la misma gamma-globulina, la misma inmunoglobulina. Por eso se llaman gammapatías, porque una enfermedad de la inmunoglobulina, monoclonal, porque es la misma inmunoglobulina. Después vamos a ver cómo nos damos cuenta que es la misma, con qué estudio y todo eso. Con respecto a las proteínas de los factores de la coagulación, que dijimos que también estaban en el plasma, van a estar dentro de todo el sistema de la hemostasia. Si no funcionan estos factores porque no hay o porque no funcionan, va a producir un síndrome hemorragíparo, y si la función está aumentada de estos factores de la coagulación, vamos a tener una trombosis. Entonces, cuando alguien me preguntó al principio cuáles son los temas que vamos a ver dentro de hematología, estos son todos los síndromes hematológicos que vamos a tratar de ver, que son las insuficiencias medulares, cuando producen citopenias, no importa si es plaquetopenia, si es anemia o si es trombocitopenia, los síndromes anémicos, las leucocitosis, que lo vamos a ver como linfoproliferativos o mieloproliferativos, los síndromes hemorragíparos, las trombosis, las arteriales generalmente son patologías, la enfermedad trombótica arterial tiene mucho que ver con los factores de riesgo cardiovasculares. Así que nosotros no lo vamos a tratar en hematología porque seguramente ustedes ya lo vieron en cardio. Porque es lo mismo en cardio, en neuro, estamos hablando de la misma enfermedad, no importa si la trombosis está en el cerebro o si está en el corazón, estamos hablando de la misma, o en el miembro inferior, pero estamos hablando de la misma enfermedad y de la misma fisiopatología. Así que esa nosotros la vamos a pasar de largo. Y la enfermedad tromboembólica venosa, que estamos hablando de la TBP y el TEP, generalmente también es la misma enfermedad, el trombo está en la vena, no importa si en la vena del pulmón o en la vena de la pierna, pero nos vamos a dedicar más a la enfermedad tromboembólica venosa que la arterial. Y por último, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito de las gammapatías monoclonales. La idea es que ustedes no vengan a recitar las diferentes patologías